Ahora sí ya me escuchan. Sí, ahora sí. Bueno, pues primero los saludé y luego les pregunté si tenían alguna duda de lo que hemos visto hasta el momento. ¿No? Bueno, ya lo veremos al rato. Bueno, muy bien. Lo último que vimos, lo vamos a ver rapidísimo, era el aspecto de la clase Object, que la clase Object es la raíz de la jerarquía de clases en Java. Esa ya está definida en el lenguaje. Cuando nosotros lo instalamos, automáticamente bajamos la clase Object y cada vez que nosotros creamos una clase, esta clase es subclase de Object. Nunca le hemos puesto todo lo que hemos hecho y lo que hagamos no ponemos extends para especificar que es que hereda de Object automáticamente no base. Eso lo que nos trae es una serie de métodos, en particular el equals y el toString, que hemos estado utilizando y de un principio les dije, bueno, es importante que los incluyamos en nuestras clases para que se comporten como queremos. Si nosotros no le decimos, no sobreescribimos el método equals, compara referencias. Entonces, casi siempre me va a decir que los objetos son diferentes, a menos que compare un alias con el objeto o el objeto con el mismo. Y el toString está peor porque se me escribe una dirección en hexadecimal que no sabemos interpretar y aunque supiéramos, ¿de qué me sirve saber que un objeto está en la dirección 10.000 si yo no estoy haciendo ese tipo de trabajos? Normalmente en lo que hacemos con Java no se trabaja con las direcciones de memoria, entonces no sirve de mucho. Pero para lo que sí me sirve, bueno, vimos el método igual es así más completo, y lo que les decía, para lo que nos sirve es para crear clases genéricas, generales, en las que nosotros definimos, por ejemplo, aquí el ejemplo que les puse, lo estoy repitiendo porque íbamos a ver cómo funcionaba. Eh, Vimos un pequeño ejemplo para revolver datos, pues podríamos tener un arreglo de enteros y después lo que hacemos es revolverlos, generar números aleatorios y de acuerdo a sus posiciones intercambiar los datos y con eso ya quedan revueltos. Poner desorden como en la vida, eso es fácil, ¿no? Hace uno un lío, en un pispás está ordenar, eso es lo complicado. Bueno, entonces vimos que con enteros y que si queríamos lo podríamos hacer de manera más general. Creo que me pasé ahí. No, es que aquí está el ejemplo de ojalá. Para hacerlo más general, lo que hacíamos es poner object en lugar de int y con eso tenemos una gran ventaja porque entonces ya podemos eh, revolver, en este caso, datos de cualquier tipo. Esto así es como, digamos, esta es la lógica tras las clases genéricas. Las nuevas versiones de Java tienen incluida una notación muy particular para hacer las clases genéricas, porque así tenían un pequeño detalle que ya veremos. No recuerdo cuándo termina el semestre, tengo la impresión que termina hasta fin de enero. Si termina a finales de enero, nos va a dar muy bien tiempo de que les dé una repasadita de datos de clases genéricas con la nueva notación. Pero bueno, ahorita quedémonos con esto. Entonces yo le pongo object y después puedo correr mis programas como necesite, con el tipo de datos que necesite. Entonces aquí, sí, ¿cómo se llamará? Se llama datos revueltos genéricos.
aquí en este directorio lo que tengo es el archivo que les acabo de enseñar, pero ahora con objetos. Tenemos un arreglo de objetos, sus constructores, un constructor nada más, que recibe un arreglo de objetos, y el método revolver, ¿no? Que genera dos números aleatorios e intercambia los datos en esas dos direcciones que me haya arrojado mi archivo. Muy bien. Y entonces, déjenme recordar cómo se llamaban mis programas. Esto lo vamos a ver el lunes, pero me tocó irme a vacunar y me he puesto muy mal. Parece que a todos nos está yendo, a todos los viejitos que nos pusieron vacuna nos fue bastante mal. Y no me acuerdo cómo se llaman mis archivos, datos revolver. Entonces vamos a ver, prueba revolver. El método Java prueba revolver, lo vamos a ver muy rápido. Lo único que hace es crear un arreglo de enteros, crear un objeto de la clase datos revuelto y revolverlos. Muestra el archivo antes de revolverlos, los revuelve y lo muestra después. ¿Recuerdan que vimos que les platiqué de este ejemplo? ¿No? Si yo quiero compilar este archivo, va a tener un pequeño problema. El pequeño problema es que mi arreglo es de enteros. Me dice, bueno, pues no puedo trabajar con esto porque tu constructor lo que recibe no es un arreglo de enteros. Y está bien que no reciba arreglos de enteros, porque lo que queremos es que reciba arreglos de cualquier tipo de datos. Excepto los datos primitivos. Lo que va a recibir en lugar de un object es de cualquier subclase. Todo esto es porque estábamos viendo ese tema. En donde va un objeto de una clase, pueden ir objetos de sus subclases. Y como vimos al principio de la clase de hoy, en el dibujito de la jerarquía tenemos object y después todas las clases. Pero lo que no está en este dibujito, déjenme ver si no lo encuentro. Ay, no, ya me pasé. Lo que no está en este dibujito son los datos primitivos. Sí puedo tener clases. Una clase, una superclase, se puede derivar y crear subclases, pero lo que no puedo tener son primitivos como hijos de una superclase. Entonces por eso no me deja compilarlo. Si yo lo que hago es, en lugar de usar el dato primitivo, lo que puedo hacer es usar las llamadas envolturas, que son clases que me permiten trabajar con los datos primitivos como si fueran objetos de alguna clase. Por ejemplo, los enteros, si los quiero trabajar como objetos de una clase de enteros, uso la palabra integer y con eso estoy convirtiendo el número 1 a un objeto cuyo valor es 1. Recuerden que estas clases tenían tienen un elemento de estructura, eso sí no se los dije, que es una variable del tipo primitivo al que está envolviendo, y solamente tiene dos métodos, uno para convertir objeto y otro para recuperarlo como primitivo. Otra forma de convertirlo a objeto, pues es así como aquí, directamente desde el constructor. Entonces, lo único que cambia con respecto al programa anterior es que cada objeto está envuelto
valga la redundancia, en su envoltura correspondiente. Entonces todos son enteros y los puedo revolver. Y entonces ahora sí, como este es un objeto, en este caso mi arreglo es un objeto de integers, y integer sí es una clase, entonces no debo de tener problemas para compilar y mucho menos para correrlo. ¿Sí? Entonces me dice, los datos antes de revolver son estos, del 1 al 8, iban ordenaditos y después ya están en un desorden. No me importa cuál es el desorden que tenga, pero sí que sea desordenado. Entonces bueno, no era del 1 al 8, era 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. El 2 no está y desde luego que no va a estar en el resultado. ¿Sí? ¿Sí me van siguiendo, niños? Eso se los había enseñado en transparencia. Entonces tenemos ese, tenemos otra envoltura. Ay, no, no quiero compilar, se los quiero enseñar. Tenemos otra envoltura que es para caracteres, y entonces aquí están unos caracteres, puse mi nombre, y lo que va a hacer, ya lo acabo de compilar, es revolverlos. ¿Por qué una envoltura? Pues porque el char es tipo primitivo y no quiero que lo considere primitivo, sino que trabaje con objetos, si no, no va a compilar, me pasaría como con el entero. Entonces aquí están los datos antes de revolver, es mi nombre, y ya revueltos, lo que sea. Y con eso igual puedo seguir yo trabajando con, si necesito revolver datos, uso objetos de la clase esta de datos revueltos, y ya con eso los puedo revolver. En particular, puse aquí un ejemplo con cartas, que habían hecho alguna práctica o tarea con cartas. Entonces aquí tenemos, no me acuerdo cuántas cartas hice, tal vez 10, de picas. Da lo mismo, o sea, yo creo cartas que tienen un cierto orden, podría haber, pero será más complicado y no quería tardarme en eso. No complicado, pero quería más instrucciones. Crear una baraja, la baraja así ordenadita, y cuando ya se quiere jugar, pues lo primero que se hace es revolver. Entonces creo mi objeto de la clase datos revueltos genérica, le paso como parámetro cartas y mi arreglo es de cartas, y lo ejecuto, lo compilo, y lo ejecuto, ¿no? Entonces aquí va haz de picas, 2 de picas, 3 de picas, y así hasta el 10 de picas, y luego ya revueltos están en otra cosa, ¿sí? El punto es que vean la utilidad del object, que luego parece como que no sirve para nada. Bueno, ¿alguna pregunta con esto? ¿No? Bueno, entonces vamos a ver otro tema. Hemos estado, al principio de clase, del curso, les platiqué que cuando nosotros programamos, estamos expuestos a varios tipos de errores. A estas alturas de la vida ya conocen sobre todo errores de sintaxis. Entonces hay varios errores, varios tipos de errores. Los más fáciles de detectar y corregir son los de sintaxis. Como saben, un error de sintaxis, como su nombre claramente indica, es un error que cometemos cuando no seguimos las normas de construcción de un programa.
Por ejemplo, que no termine mis instrucciones con punto y coma, que no cierre comillas, eh, cosas como esa. Esos son muy sencillos. Hay otros errores de sintaxis que no son tan sencillos, que luego no son tan de sintaxis, pero Java, o a lo mejor sí son. Es, a veces los he pensado como que no lo son, pero puede que sí sean. Los interpreta como de sintaxis. Java es un compilador muy quisquilloso. Me marca demasiados errores de sintaxis, pero está bien. ¿Qué les iba a decir? Y les decía, estos son los más fáciles de determinar y corregir. Si se acuerdan, cuando ejecutamos un programa, me dice Java, se muere, y pues hace rato cometí un error. Java me dice que hay un error de sintaxis y normalmente me indica una línea. Entonces ahí vamos. No siempre esa línea es en donde es el error, ni es suficientemente claro, pero me da idea y puedo ir cercando el error y lo encuentro. Entonces esos son los errores de sintaxis. Hay otro tipo de errores que son errores que se dan, pasa mi programa por el compilador, está muy bien, o sea, ya compilas, genera el código ejecutable, es decir, el punto class, lo ejecuto mi programa y me encuentro lo que se llama un error de ejecución. ¿Cuál sería un error de ejecución? Denme un ejemplo. ¿Nunca les ha pasado? Index of, sí, muy bien. División por cero, también. Son los clásicos. Cuando me salgo de los índices del arreglo, cuando yo estoy corriendo mi programa, Java no verifica eso, no es error de sintaxis. Si yo pongo una variable cuyo valor está fuera del índice del arreglo, que sea cero o negativa o mayor que el tamaño del arreglo, mayor o igual que el tamaño del arreglo, es un error de ejecución. Y el otro, el clasiquísimo, es el división entre cero. Normalmente no vamos a poner nosotros, por ejemplo, calcular el promedio de alumnos y sumamos y luego dividimos a propósito entre cero, porque desde el kinder nos enseñaron que la división entre cero no está definida. Pero puede darse que usemos una variable cuyo valor no inicializamos o le pusimos cero y se lleve a cabo esa división. Esos son errores de ejecución. El compilador me los va, el intérprete de Java es el que me va a decir que ocurrió un error y también me dice más o menos alguna línea. Y hay otros errores que son peores, que son los errores de lógica. Esos, nadie me va a marcar ningún error, excepto que me va a dar resultados inesperados, y si ya estoy trabajando, pues lo más probable es que me corran, por no tener cuidado. Y si estoy haciendo una tarea, pues que me reprueben. Hay que tener mucho cuidado con esos. Entonces, hay otro tipo de errores, pero esos no, son un poco más complicados de comprender, pero el punto es que hay muchos errores. Java, bueno, ya vimos que les dije que nos detecta los errores de sintaxis. Y aquí tengo un ejemplito, por ejemplo, quiero calcular la distancia entre dos puntos, uno que es el origen y otro que es el punto 3.5, y la quiero imprimir. Pero puse mi variable, definí mi variable punto igual a punto, mi variable de la clase punto se llama origen, y ya, con eso pienso que todo está maravilloso, y cuando lo ejecuto me da un error. No, es que ese programa no se los trae. Me da un error de sintaxis porque me dice que esa variable no está definida. Entonces, que no está inicializada, entonces no puedo trabajar. Ya bueno, para que no repele, le digo null y la dejo que ejecute.
cuando corre me va a dar este error. Me dice que hay ocurrió una excepción en un hilo que se llama main, que es en el programa principal, y el error es el null pointer exception, que a lo mejor les ha salido. Y lo que me dice es, este error está en el paquete java.lang, es un error que ya está tipificado por Java. Ese es el error que ocurre. ¿En dónde ocurre? Pues ocurre en el main, en el método main del archivo o clase que se llama duda, y es en la línea 5. 1, 2, 3, 4, 5. Efectivamente, la línea es correcta, estoy en el método main de la clase duda y me está diciendo que tuve un error al no asignarle un objeto válido a la al un objeto válido al objeto origen. Null es una palabra reservada válida, pero si tengo null, quiere decir que no tengo ningún objeto, ¿sí? Entonces no puedo estar queriendo calcular su distancia ni hacer nada de ello. Lo único que podría hacer es preguntar, lo que debía haber hecho aquí, es preguntar si era diferente de null. Toda la vida, en este curso, se les ha estado insistiendo en que hagan sus programas robustos. Entonces, para hacerlos robustos, la forma de principiantes es usar ifs, y de principiantes y no tan principiantes. Estar poniendo ifs por todos lados, cada vez que tengamos temor de que por ahí pudiera ocurrir algún error. Eso hace, puede llegar a ser nuestro programa muy robusto, pero poco legible, porque voy a tener una serie de ifs anidados que después es muy difícil ir siguiendo el flujo de los programas. Para evitar esa parte de falta de legibilidad y para ayudarnos también a que forzosamente se noten los errores y que nuestro programa no llegue a terminar así abruptamente con un error, en Java el manejo de errores se hace a través de las llamadas excepciones. Déjenme ver si eso es lo que les puse después. Más o menos. Entonces, en Java los errores se conocen como excepciones. Bueno, no todos los errores. La forma de manejarlos es a través de excepciones. Y sí está bien dicho, a lo mejor es para que no hacernos sentir mal de decir, ay, cometiste un error. No, pues los errores son excepciones y así las va a tratar. Para eso existe una clase en Java que se llama exception, en la cual hay información acerca del error que ocurrió, en dónde ocurrió, que son las cosas que vimos en la transparencia anterior y que estamos acostumbrados a ver cuando llegamos a cometer errores de tipo sintaxis y pudieran ser de lógica. Los de lógica los vamos a ver un poco más adelante cómo lo podríamos hacer. Esta clase exception se encuentra en el paquete java.lang y al igual que object es una jerarquía de clases. Vean, en esta transparencia, espero que la vean porque está un poco chica la letra. Hasta arriba está object, siempre está object. Después de esto está una clase que no le vamos a hacer caso y después está exception. Y de esta clase de excepciones hay un montón. Y no veo si les puse por aquí puntos suspensivos. Hay muchísimos tipos de excepciones. Las que nos interesan, o sea, algunas de estas ya nos habrán salido, pero bueno, digamos que Java hace diferencia entre sus excepciones de dos tipos. Dice, unas son de la clase exception, así normalitas, y otras son las de runtime exception.
Y estas son las que probablemente nos hayan salido. Por ejemplo, aquí está la que decía su compañero, ¿no? Que nos podemos estar saliendo de los índices de un arreglo, que estamos metiendo un argumento, un parámetro de manera ilegal. Por ejemplo, aquí también con arreglos que tenemos un índice negativo, esta muy famosa, bueno, no sé si a ustedes les salga mucho, pero antes esa era así como que a todo el mundo le salía y mucho, la null pointer exception. Y así, ¿no? Entonces, hay unas predefinidas, hay otras que podemos definir nosotros. Ay, eso se los quité. Y ya. Pero, ¿qué vamos a hacer con ellas? ¿No? Que me salga un error. O sea, me van a decir, llevo todo el semestre que me salen errores y yo sigo tan normal, programando, pasando, aprobando mis tareas, mis exámenes, todo muy bien. Bueno, lo que vamos a ver hoy es qué hacer en caso de que salga un error. Bueno, dos cosas. Una, cómo hacer para que nuestro programa no termine en cuanto se encuentre un error. A lo mejor que sea un poco más amable, que me diga alguna otra cosa, a lo mejor que se corrija el error si es que se puede, y cosas así. Bueno, entonces, las excepciones. Las excepciones, les decía, son objetos de la clase exception y pasan por tres estados. Uno es el disparo o activación del error, de la excepción. En cuanto ocurre un error, se crea el objeto de la clase exception con la información que tiene y ya, eso se llama disparo, ¿no? Se activa la excepción. Una vez que se activa, lo que hace el sistema Java es lo que se llama atrapar o catch la excepción y ver qué es lo que puede hacer. Si yo no le dije que hiciera nada, va a hacer lo que sabe. Termina el programa y me manda el error en donde ocurrió la excepción y esa información, ¿no? En la línea, qué tipo de error, en qué método, de qué clase. Pero yo puedo hacer otra cosa si quiero. Y el último punto es terminar la excepción. Si yo hago esto del atrapado de la excepción, la primera parte yo tengo que estar prevenido para ello. Yo programador tengo que especificar qué tipos de excepciones se podrían generar en mi programa. Y ya. Y si no hago nada de estas tres cosas que aquí dice, pasa lo que ya vimos que pasa. Si yo le digo que puede activarse este tipo de excepciones, por ejemplo, que si me dan un índice negativo, se va a activar esa, yo le puedo decir, bueno, cuando eso suceda, atrápala y haz esto. Supongan que estamos en el del índice negativo, pues lo que yo le puedo decir es cambia ese índice negativo, cámbialo por 0. O sea, mandas tu error, pero en lugar de que el índice sea negativo, un índice igual a 0 y con eso ya podemos seguir trabajando, supongamos. Estamos modificando un poco la lógica. Ahorita lo que les acabo de decir, a lo mejor estoy modificando la lógica, pero tendríamos que pensar bien qué hacer en este caso. Y terminar. A veces puedo atrapar la excepción y para terminar, antes de terminar, hacer otra cosa. Entonces, eso es la etapa de terminar. Cuando se trabaja con excepciones, resulta imposible que el usuario ignore que ocurrió una excepción. Cuando nosotros trabajamos con un if y por ahí le mandamos un errorcito, a veces, si el programa está ejecutando varias cosas,
está mostrando varias cosas y aparece por ahí el error que haya ocurrido, puede que no lo vea el usuario. Con una excepción es imposible que no se vea, porque lo marca y se detiene o se sale, ¿no? ¿Qué hago yo como programador para disparar una excepción? Necesito utilizar la instrucción throw de la clase exception o de cualquiera de sus subclases, ¿no? Yo le digo que con esta instrucción dispare la excepción. Y tengo que decirle algo más. Si tengo un método que puede disparar la excepción y ese método no es de la clase runtime exception ni de ninguno de sus hijos, aquí es donde empiezan las complicaciones, entonces la firma del método debe incluir la cláusula throws, aquí esta es terminada con S, para especificar que en ese método se puede disparar esa excepción. Ahorita vemos un ejemplo. Por ejemplo, vamos a estar trabajando con la clase cuenta. Para depositar dinero, supongan que tengo el método y dice, bueno, este método me sirve para depositar dinero, requiere como parámetro la cantidad de dinero que será depositada y se va a disparar la excepción si la cantidad a depositar es incorrecta. Esta es la más fácil, es decir, que es exception. Y entonces la firma hasta antes de este momento, nuestras firmas eran public, el tipo de dato que devolvía, nombre del método, parámetros, y se abrían las llavecitas. Bueno, ahora podemos ampliar los métodos especificando cuáles son las excepciones que se pueden disparar. En este caso solamente se puede disparar la excepción que se llama exception, y la forma de hacerlo es como está aquí abajo. Si el monto es menor que 0, se dispara con throw la excepción. La forma de hacerlo es decimos throw, disparar una nueva excepción, llamamos al constructor new, y llamamos al constructor que recibe una cadena. Las excepciones tienen dos constructores, uno que recibe una cadena y uno que no recibe nada. Normalmente se llama al que recibe una cadena porque escribimos un mensajito. Y entonces aquí le ponemos depósito incorrecto y ya. Y ya. Noten que aquí no va un else, porque el throw lo que hace es una excepción, entonces va a mandar ese mensaje de error, va a decir depósito incorrecto y se sale del método. No termina la clase, no termina de ejecutarse mi programa porque tiene que regresar a el lugar de donde se llamó el método depositar y ver ahí qué es lo que quiero hacer en caso de que se haya disparado la excepción. Entonces, esa es la diferencia entre que se muere mi programa y que no se muera tan rápidamente, que todavía dé sus pataditas de ahogado y por lo menos me escriba un mensajito de algo que puedo hacer. Entonces, por eso no va else. Y el throw no le importa si el método devuelve valor o no devuelve valor. Independientemente de cuál sea el tipo de valor que devuelva el método, la sintaxis es la misma. Estoy queriendo tratar con una excepción, la disparo creando un nuevo objeto de la clase que yo quiera. En este caso estoy trabajando solamente con exception, de la clase exception, y ya. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿No? Bueno, a ver si es cierto, ¿eh? Les tengo un examen para el ratito. Espérenme
Un momento, por favor. Bueno, a ver, dime, Andrés. Sí, tengo una duda, por ejemplo, digamos No te que... escucho. ¿No, no se escucha? No, déjame. Oye, ¿Ahora sí me escucha bien? sí, Ok. te voy a decir, no me grites. Ah, no, ¿se oye muy fuerte Dime. ahora? No, no es cierto, dime. Ok. Digamos que si no se bueno, si no se da lo del monto negativo, va a seguir a lo de saldo y se le asigna lo de monto, ¿no? Así Perdón, es, de le monto a incremento. saldo. Pero si se cumple lo de la excepción, ¿lo de saldo ya no o sí? No, ya no. Ah, No, esto es como si le hubiéramos puesto aquí un else, esta cosa. Pero no se lo pongo porque no es necesario. Si les queda más claro, pónganlo. Y no es necesario porque imagina que el throw fuera como un return, en el sentido de que en cuanto se dispara la excepción, se sale del método. Ya no continúa con la ejecución del mismo. Entonces, si el monto fuera negativo, eh, va a mandar la excepción y ya no regresa aquí. Entonces, nunca regresaría, en caso de error, a tratar de actualizar el saldo. Si el monto fuera positivo, entonces no entra aquí a disparar la excepción y viene a, a modificar el saldo. ok, gracias. De nada. ¿Algo más? ¿No? Bueno, de igual manera podríamos hacer el método retirar. En el método retirar, y un poco es ilustrarles que no se usa el else también para que no vayan quedando todos anidados. Este, vemos si el monto es negativo, pues dispara la excepción. Ahorita solo estoy trabajando con de la clase exception y me dice que la cantidad a retirar debe ser positiva. En caso de que no, de que el saldo sea menor que el monto, hay una penalización de 500 pesos y manda esta excepción. Y en caso de que no entre a ninguno de los ifs, entonces reduce el saldo, que es el equivalente a retirar ese dinero de la cuenta y regresa el monto que retiró. ¿Sí? Entonces, nuevamente va a entrar, a ver, si entra alguno de estos ifs, al que entre, solamente lanza la excepción y se sale. Y se va a ver dónde llamaron al método retirar. Ya sea la primera o la segunda. Y si no entra ninguno de los ifs, hace el retiro normal. ¿Sí? Bueno. Eh, un uso que a mí me parece muy importante de las excepciones es que las podemos usar también en los constructores. Como les decía hace rato, la excepción es independiente del tipo de dato que devuelva el método. Y en particular los constructores pues no devuelven nada, ¿no? No está especificado nada. Lo que hemos hecho hasta ahora, cada vez que hay un problema al momento de crearlo, pues mandamos un mensajito y vemos a ver qué cosas hacemos, me ando inventando números o valores para que poder continuar trabajando con esto, pero la forma de hacerlo, la forma más elegante y más segura de hacerlo es a través de excepciones. Las cuentas tienen la restricción, según nuestro programa que hemos estado haciendo, de que el monto inicial debe ser igual a 2.500. Mínimo es 2.500, de ahí para arriba lo que quieran. Entonces dice, si el saldo inicial es menor que 2.500, lo que va a hacer es disparar una excepción que podría seguir siendo de la clase exception,
No lo puse para ilustrarles dos cosas. Una, como no es la clase exception, es esta, que es una subclase de las excepciones de tiempo de ejecución, no tengo que hacerle nada al encabezado del método. Y dos, pues para ver otro tipo de excepciones. Entonces aquí yo voy a tomar la que es un parámetro ilegal incorrecto y lo que voy a escribir es un mensajito indicando cuál es el error ocurrido. En caso de que el saldo inicial sea mayor o igual a 2.500, no entra este i y ese valor se lo asigna a la variable saldo. ¿Sí? Bueno, esto es la primera etapa. La etapa de yo estar preparado, mi programa estar preparado para recibir excepciones. Y como les decía, bueno, pues eso sabemos que es estar preparado, es hacer que nuestro programa sea robusto, no estar dejando las cosas al azar. Bueno, ahora, ¿qué hago? Va a ser mi programa una vez que se dispara una excepción. Estos tres métodos que puse antes están en la clase cuenta. Ahora, esto es algo que vamos a ver cuando usáramos nuestra clase cuenta. Dice, para tratar las excepciones necesitamos utilizar la instrucción try, que tiene tres partes. Try, en este bloque trae llavecita que abre, llavecita que cierra. Este bloque primero de instrucciones son la lógica del programa. No tiene que estar todo mi programa, puede estar por pedazos, en donde sabemos que puede ocurrir alguna excepción. Entonces aquí está nuestro bloque preparado para recibir excepciones. Nuestra lógica no va a cambiar, ¿eh? Lo que hemos estado haciendo hasta el momento sigue siendo igual. Vamos a meter aquí la lógica del programa, solo que ya no vamos a estar poniendo, si el saldo es negativo, manda un error tal, no. Ya lo hicimos en nuestra clase cuenta. Y lo que tenemos que hacer es usar tantas cláusulas catch como tipo de errores, de excepciones, tengamos definidas en nuestras clases que vamos a trabajar. Entonces, por eso los puse excepción 1, excepción 2, excepción hasta la n. Las que se necesite. Mínimo debe de ir una cláusula catch, que si, en el peor de los casos sería la exception, porque debe de ser, bueno, no importa, mínimo es una cláusula catch. Ahorita que veamos ejemplo con 2, les platico. Y opcionalmente, hasta el final, así que hasta el final, viene una cláusula finally con instrucciones. Esta cláusula, estas instrucciones que están en esta cláusula, se van a ejecutar independientemente de si haya habido o no error en mi programa. Esto normalmente se utiliza cuando trabajamos con archivos, que vamos a ver más adelante. Aquí está finally y ya la veremos. Entonces, por ejemplo, prueba excepciones cuenta. Tenemos nuestra clase cuenta. Bueno, se los explico aquí y ahorita lo vemos funcionando. Tenemos nuestra clase prueba excepciones cuenta, que lo que va a hacer, vean, en la cláusula try está el programa. O sea, antes están variables que teníamos antes, que es el importe, monto, un escáner, y en la cláusula try dice, dame el monto inicial, lo leo, creo la cuenta y luego quiero retirar, solicito cuánto se va a retirar, lo leo, retiro y muestro el saldo actual. Este es el try. Vean que es nuestro programa tal cual lo hubiéramos hecho, un programa para probar cuenta, que seguramente algo así les puse, si es que no estaba con un menú y un ciclo. Podría estar aquí el menú, el ciclo, todo como lo hacemos.
A veces se ponen mejor en diferentes clausulitas try para que no quede un try enorme y después aquí como 50 catch. Bueno, esta cláusula try solamente va a atrapar las excepciones de tipo excepción y lo único que va a hacer es mostrar cuál fue la excepción que ocurrió. Es lo mínimo que tenemos, un try. El try tiene un catch y se acabó. Y luego, ya que acaba, ya que sale de la cláusula try, me imprime fin del programa. ¿Está claro este programa? Ay, puntitos. Excepciones. Puro bastante excepciones. Excepciones, cuenta 1.java. Entonces, ese programa que les acabo de enseñar está aquí. Es este mismo y lo vamos a ejecutar. Lo vamos a compilar primero, porque creo que ya estaba ejecutado. Mi clase se llama cuenta 1, que es la misma cuenta, pero ahora con manejo de excepciones. Eso es para mí, para no devolver mis clases, pero podríamos, sobre la misma clase cuenta que teníamos antes, ahí haberle puesto las excepciones y ya. Entonces, lo primero que hace mi prueba, voy a correrlo primero, que todo lo haga perfecto y luego ya vemos qué sucede. Entonces me dice, dame un monto inicial, le doy 5,000. Quiero retirar 1,000. Y entonces ya me dice, tu saldo actual es de 4,000, hasta luego. Es que mi programa, aquí en la transparencia dice fin del programa, pero en el código seguramente dice hasta luego. Sí, hasta luego. Bueno, entonces eso corrió perfectamente, ¿no? Solicita el monto y tal. ¿Qué errores podría tener ese programa? Bueno, díganme cuándo. ¿Sí? ¿Cuáles? Uh-huh. Sí, al momento de leer, ¿no? Estoy queriendo leer un número real y me teclean una cadena. Entonces, algo debería de morirse. Vean que sí, me está diciendo que tengo un error. Este error no lo, yo no lo programé, lo tiene Java, que le estoy dando un dato incorrecto como valor de entrada, pero el programa no se muere. Como estoy manejando excepciones, regresa, sale de la excepción, sale de la cláusula catch y hace lo que está a continuación y dice hasta luego, simplemente, ¿sí? Si quieren, si no tienen que hacer durante las vacaciones, quítenle la cláusula try y vean lo que pasa, que ya lo han visto porque eso es lo que siempre suele suceder. ¿Qué otro tipo de error podría darse? Pues por ejemplo, si quiera dar mi monto inicial y le digo 200 pesos, en lugar de decirle mínimo 2,500. Nuevamente, bueno, se dispara el error, viene a la cláusula catch, es una excepción. Vean que no es del tipo exception, pero es de una de sus subclases, porque todas las excepciones son sus clases, y me indica el error que yo le estoy diciendo, porque si yo no le pongo este mensajito me va a decir Java Lang Illegal Argument Exception, ¿y eso qué es? ¿No? ¿Cuál ilegal? ¿De qué me está hablando? Entonces aquí ya le decimos de qué me está hablando y ya lo vas a ver, ¿no? Proporciona monto inicial. Entonces, ahora me dicen, proporciona monto de retiro. Nuevamente podría darle
una letra, por ejemplo, ¿no? O sea, ya llegué hasta aquí y otra vez tengo un error. Ese yo no lo puedo programar porque no es mío. Bueno, sí podría darle 20,000. Quiero retirar 20,000 pesos, bueno, dice fondos insuficientes. Entonces, además, tengo una penalización de 200 pesos y eso sí, muy educado, siempre me dice hasta luego. ¿Sí? ¿Sí ven una cierta ventaja en trabajar con excepciones? ¿O no? Sí, luego parece así como muy latoso, pero recuerden que en esta vida nada es gratis. O sea, parece latoso porque son muchos detallitos que hay que acordarnos. Pero al principio, cuando empezamos a programar, seguramente les parecía latoso que si la estructura, el comportamiento, y quiero creer que ahora ya hasta dormidos les dicen, llega su mamá y les dice a desayunar y piensan, hay una clase de desayuno, estructura, comportamiento, lo que sea. ¿No? O sea, ya no es tan difícil. Lo mismo pasa con las excepciones. Y el beneficio es bastante. Fin de la excepción, bueno, les decían, simplemente hay que poner una cláusula finally. Tengo otro ejemplo. Bueno, aquí les voy a enseñar este que ya apareció aquí. Trae, por ejemplo, supongan que tengo un programa que no tiene que ver con las cuentas, así como de la vida real. Dice, intentaré aprobar el examen de arreglos en Java. Bueno, ya pasó. Intentaré aprobar el examen de herencia en Java. Yo punto a aprobar examen, bla, bla, bla. Hay una cláusula catch y dice, debía estudiar más. Va a llegar aquí en caso de que se dispare una excepción, que probablemente sea programada en caso de que el alumno repruebe. Y independientemente de si entra a catch o no, va a entrar a finally y lo que dice aquí, dice pase o reprueba y seguir en el curso, ¿no? Más o menos esa es. Esperen, esta no las quiero mostrar. Otro ejemplo, no. Híjoles, les decía que tenía vimos que que manejaba dos tipos de errores, ¿no? El exception y el argumento ilegal, si no mal recuerdo. Bueno, una entrada incorrecta. Podemos nosotros pedir o manejar de manera separada cada una de los diferentes tipos de errores que se esperan. Por ejemplo, aquí yo no programé ningún método para coger esta excepción, que es cuando, como decía su compañero Daniel, que además luego ese sí es un error muy común, que a veces nos equivocamos y ponemos nuestro dedo en una letra y se está esperando un número. Entonces, bueno, es un ejemplo muy sencillo, pero para ilustrarles que puedo tener más de una cláusula catch. Podría atrapar este error y le digo, oye, es que estoy esperando un número y después cualquier otro. Cuando tenemos más de una cláusula catch, tenemos que tener cuidado de que aparezcan en orden inverso a su prioridad. Quiere decir esto, que hasta abajo quede siempre la raíz y arriba vayan quedando hijos. Si son hermanos, bueno, pues no importa el orden en que estén, pero que hasta abajo quede siempre la clase superior, porque si lo hacemos al revés, siempre va a entrar por la clase exception. Y ahora lo vamos a probar. Vamos a probar de las dos maneras. Ay, le puse. Quiero Javac. Entonces, si le digo 125A,
se va a enojar y me dice, esperaba un número. Pero bueno, me manda el mensajito, ya no lo veo por aquí, me manda el mensajito de la excepción y termina mi programa. Aquí sí dice fin de programa. Y si no, pues todo sale bien. Voy a moverles el orden de las excepciones. Bueno, no sé si Java, creo que Java no me lo marca, no me acuerdo, pero creo que Java no me lo marca como un error. A ver, entonces me sobra este. Ya me quedó todo desalineado, pero no importa. Bueno, aquí que dice que ya la atrapó porque es parte de las excepciones. O sea, el problema, pero qué bueno que lo marca, porque antes no lo marcaba. El problema es que tenemos que que ponerlas en orden contrario a la jerarquía de clases. Ya lo dejé como estaba. Bueno, esas son dos excepciones. Tengo uno con final, pero hay algo, es que hay algo que no les iba a mostrar, pero siempre sí. 4. ¿Se los mostraré? No se los mostraré. Me lo voy a saltar, si me da tiempo regreso. No, se los voy a explicar una vez, porque esto es muy sencillo. Como les decía, pues Java tiene toda una gama de excepciones definidas, pero no puedes saber todo lo que puede pasar. En particular, pues podemos definir nosotros errores o excepciones para nuestros programas particulares. Por ejemplo, podríamos crear una clase que se llamara excepción bancaria, se puede llamar como quiera. Como ven, en Java todas las excepciones terminan con la palabra, empiezan con la palabra exception, terminan. En español, bueno, yo le puse que empezaran con excepción, pero le pueden poner como ustedes quieran, y es muy sencillo hacerlo. Para manejarla como excepción, no basta con que se llame excepción, aunque lo pongan en español, sino lo que se necesita es que mis excepciones, cuando definen excepciones, que sean subclases de la clase exception. Y entonces puedo poner así public class excepción bancaria que extiende a la clase exception. Y es lo más sencillo del universo hacer. Simplemente es como poner una etiqueta para lo que quiero que suceda. Creo un constructor por omisión, que lo único que hace es llamar al constructor por omisión de la clase, es decir, al exception por omisión. No me interesa sí me interesa lo que haga. Y luego creo otro constructor que tenga, que reciba una cadena, llama al constructor de la clase que recibe una cadena y ya. Entonces, no es mucho problema hacerlo y mis programas quedan más claros. Al crear yo mi clase esta de excepción bancaria, como ya estoy muy inspirada, puedo crear una jerarquía de clases. De excepción bancaria podría poner una que sea excepción para depósito negativo, excepción para retiro negativo, para falta de fondos, para lo que quieran, y todas ellas tienen la misma estructura. Bueno, ahora
son subclases de excepción bancaria, pero tienen la misma estructura de dos constructores, uno que recibe una cadena y el constructor por omisión, y ya. Y para lo que me sirven, que suena así como una súper tontería, pero para eso me sirven para darle mucha claridad a mi programa. Y además de la claridad, para lo que sirven las excepciones, ¿no? Evitar que se muera mi programa. Entonces, si de todas formas lo voy a hacer, me tengo que andar inventando ahí el mensajito que quiero que aparezca, pues creo una jerarquía de clases y además, en principio, mi clase de las cuentas, recuerda que puede servir para muchas cosas, no nada más para un uso particular. Puedo crear diferentes cuentas, puedo hacer pues varios programas que utilicen cuentas y ya no me tengo que estar preocupando de este tipo de errores. Bueno, si ya tengo eso, esto lo puedo hacer con mis propias excepciones o con las que proporciona Java. Si mi programa, como este, por ejemplo, va tiene la posibilidad de disparar más de un tipo de excepción, se ponen, solamente aparece una vez la cláusula throws y se ponen separadas por comas. Estas dos, o sea, se tiene que especificar la cláusula throws porque las excepciones propias son subclases de excepción, no de la clase runtime exception. Entonces, por eso la tengo que especificar en la firma del método y se separan por comas. Después vean que se activan de igual manera que como lo hacemos con cualquier otra excepción de las que ya vimos definidas por Java. Lo único que cambió con respecto a los métodos que vimos antes es que ahora tienen un nombre en español. Ya no lo puedo poner en inglés. Hay organizaciones de desarrollo de software en México donde escriben en inglés, por lo que sea, ¿no? Y luego aquí tenemos lo mismo, la estamos probando. Es que ese no lo dice. Y tenemos un montonal de cláusulas catch. Que si depósito negativo, retiro negativo, falta de fondos, y hasta acá, bueno, hasta casi abajo está excepción bancaria y hasta abajo excepción. Recuerden que esta es la raíz de las excepciones, de ahí derivó excepción bancaria y de ahí estos tres hijos, ¿no? Los hijos sí pueden ir en el orden que ustedes quieran, pero lo demás es en no sé orden. ¿Cuál podría ser? Ay, es que este no lo probé, pero bueno, créanme por hoy que sí funciona, porque no sé en dónde lo tengo. O sea, porque el programa debe de estar aquí. Sí, seguramente es ese prueba. Excepciones cuenta 3.java. Aquí lo tengo, pero lo que no tengo es la cuenta 2. Si da un error de sintaxis ya no lo vemos. Java. Cuenta 2. No la tengo. No tengo la clase cuenta 2, entonces no se los puedo enseñar porque no pensaba verlo. Pero bueno, es tan sencillo que no, o sea, es muy sencillo hacerlo y es muy útil. Aquí, bueno, vemos como que son muchísimos catch, pero bueno, todo sea por claridad del programa. Bueno, pero la otra cosa importante, vean que la lógica del programa no ha cambiado, sigue siendo la misma. Proporcióname el monto, lo leo, creo la cuenta, retiro, bueno, aquí hay además un depósito y muestro el saldo. Entonces mi lógica sigue siendo la misma y
Cuando yo creé mi clase de las cuentas, la creé súper robusta, súper clara con los mensajes y la pueden usar para lo que quieran el que la necesite. No sé. Ah, podríamos sacar del try instrucciones que no disparan excepciones. Por ejemplo, para cosas como esta, donde ya tenía yo como 10,000 catch, y si ya se me hace menos claro, bueno, pues podría tener en esta sé que no va a disparar ninguna excepción, porque estoy creando una cuenta con 3,000 pesos, que es una cantidad válida. Puedo hacer más cosas con ello, y después me dicen, vas a hacer un depósito. Bueno, esta, como depende de qué me dé el usuario, mejor la metemos en una cláusula try con su respectivo catch, excepción, depósito negativo. Aquí me faltó poner la clase exception por si me diera una letra o cadena o lo que fuera. Y ya, ¿no? Acá otras instrucciones. Obtener disponible, esa no dispara ninguna excepción, entonces esa puede quedar fuera de las cláusulas try. Si por acá hiciera yo algo más que pudiera disparar excepciones, la pongo en un try. El punto es, puedo poner todo en una sola o las puedo ir dividiendo en pedazos de acuerdo a si disparan o no excepciones. No se gana en rapidez. El programa se ejecuta igual de rápido con tries o sin. O sea, con respecto al que tiene todos los catch, pero a lo mejor me da más legibilidad en mi programa. Eso ya es cuestión de gusto del programador. Aquí está. Otra vez, si el monto es mayor que 10,000, hago un try y demás. Bueno, y aquí ya nada más puse dos catch. ¿Qué más? Propagación de excepciones. Se puede hacer los programas de tal manera que cuando se dispare la excepción, ahí mismo se atienda y digas, bueno, la voy a corregir de esta manera, o no le voy a hacer caso, o no hago nada y se la paso al programa que lo llamó, a la clase que le llamó. Eso es lo que hemos estado haciendo nosotros. Nos lavamos las manos y se la estamos pasando al programa donde lo llamaron. Voy a regresar, por ejemplo, a que era el de probar las clases, ¿no? Aquí es en donde está la cláusula try. O lo podría yo haber hecho dentro de mi propio método. Bueno, eso es lo que hemos estado viendo. Déjenme ver si de aquí voy a otro. No. Entonces, lo que hacíamos, lo que les he estado mostrando es, decimos, aquí puede ocurrir una excepción y ya ahí arréglatelas. O puedo hacer algo, es atrapar la excepción en el mismo método. Por ejemplo, puedo poner mi método retirar sin especificar que voy a generar excepciones, y puedo decir, bueno, en caso de que me des la excepción retiro negativo, pues escribes un mensajito de error de que los retiros deben de ser positivos y se acabó. Y en caso de que la excepción disparada sea la de falta de fondo, mandas un mensajito indicando que te faltó dinero para poder hacer ese retiro, que vas a tener una penalización de 200 pesos y la haces aquí y ya, y sales, ¿no? Como se disparó alguna de las excepciones, bueno, se viene a la cláusula catch, hace lo que ahí dice y nos salimos del método. En este caso, en caso de que no haya habido ninguna
excepción disparada, se retira, se le disminuye el monto al disponible y regresó el disponible. En caso de que haya habido esta excepción, le retira los 200 pesos y ya. ¿Sí? Entonces podemos hacer las dos cosas. Hacer el manejo de la excepción en el método donde se genera o dejarlo fuera. Nuevamente es cuestión de gustos. Lo que sí es que cuando especificamos que un método va a disparar una excepción, cada vez que se use ese método está obligado a estar en la cláusula try, fuera de esta clase. Entonces puede ser más incómodo para los usuarios que los métodos estén disparando excepciones. Bueno, aquí es lo mismo. Ahora ya no estoy dejando que alguien más lo haga, sino lo hago aquí, pero hago algo más. Estos dos anteriores no hacen nada, ¿no? Más, bueno, nada adicional, excepto decirme que ocurrió la excepción. En este caso me penalizan, pero pues ocurrió la excepción y ya. En esta otra transparencia, lo que les ilustro es, bueno, sí, le aviso al usuario que hay un error, pero lo corrijo. Depende de cuál sea el error, cómo corregirlo. En este caso, hay un método que se llama crear cuenta. Este método, crear cuenta, bueno, tiene un booleano para saber si ya se creó o no. Va a contar los intentos porque le va a dar 5 intentos al usuario de que haga las cosas como deben de ser. De entrada, cuenta es igual a null y estamos en un ciclo. Ven que dentro del ciclo lo que hay es la cláusula try y en ella primero me dice proporcióname el monto inicial. Claro que aquí el error es mío porque no le estoy diciendo, mío como programador, yo no le estoy diciendo al usuario que el mínimo debe ser mayor que 2.500. En la documentación está, pero luego los usuarios no leen. Entonces deberíamos de decirle proporcionar el monto inicial mayor o igual a 2.500. Se lee, se crea la cuenta y si se creó le pone true al booleano supongamos que todo salió bien, ¿no? Entonces hace esto, le pone verdadero a la variable se creó y viene a la condición del while y ve si se creó es verdadero. Como ya es verdadero, se sale. Si hubiera algún error que me dice proporciona el monto inicial y le doy una letra, entonces viene la excepción y me manda un mensaje de error, ¿no? Y incrementa la variable intentos. Entonces es la primera vez, se regresa, le vuelve a pedir al usuario que le dé el monto inicial. Si el monto inicial ya no es una letra, es un número, pero no es 2.500, volvemos a entrar al catch y aquí estamos 5 veces esperando que el usuario ya me dé el monto correcto. Una vez que lo hace, ya se crea la nueva cuenta y si no, pues qué pena, ya no puede uno hacer más, pero intentamos recuperarnos. Lo que les decía hace rato del error de que si había un índice fuera de rango para manejo de un arreglo, yo les decía, pues podemos poner i igual a 0. Pues podemos ponerlo, hacer una cosa como esta, pero avisando y teniendo cuidado de que no se modifique la lógica del programa, porque si lo que estoy haciendo es sumando y pongo i igual a 0, pues a lo mejor sumo 2 veces el primer elemento de la regla. ¿Sí? O sea, hay que ver qué se puede hacer. Pero bueno, la parte importante es, podemos no quedarnos nada más en mandar el mensaje de error, sino en recuperarlos. Y le estamos dando 5 intentos, aunque podrían ser 1000, y que el usuario no se diera cuenta de que estaba cometiendo un error.
¿Tienen alguna duda? ¿No? Híjoles. Bueno. Ventajas. ¿Qué ventajas le vemos? No sé si no me les puse ventajas. Ventajas al trabajo con excepciones. Bueno, nos permiten, sin modificar la lógica ni todo lo que pensamos para la solución de nuestro problema, separar el código que maneja el error del código normal. Podemos generar nuestros propios tipos de errores y agruparlos en una jerarquía también muy bonita para poder diferenciar entre los del sistema de los de mi aplicación. ¿Qué más? Además, la forma de crear estas excepciones propias es exactamente igual como lo hace Java, entonces se manejan de igual manera, sin darme trabajo adicional. ¿Sí? Y básicamente eso, y lo que les decía que es imposible evitar que cuando se está ejecutando el programa es imposible darse cuenta que ocurrió un error. Claro, estos errores que estamos viendo son errores de lógica y podrían de alguna manera ser errores de ejecución si estamos preparados para ellos. Los errores de sintaxis, esos los maneja Java de manera independiente y como son errores de lógica, pues podríamos no tener contemplados todos, pero eso depende de qué tan buen programador seamos o no. O sea, afortunadamente todavía el aspecto humano interviene en esto de los programas, ¿sí? Y el aspecto humano somos nosotros. Ustedes futuros superprogramadores. Bueno, si no tienen comentarios ni dudas, lo voy a dejar aquí y además me parece bien ahí, no, por otro motivo, porque bueno, pues hoy es la última clase de este año, entonces les preparo para regresando de clases, busco la clase esta de las cuentas y vemos esto de recuperación de errores como repaso de manejo de errores para continuar con los temas que nos faltan. Bueno, lo voy a dejar así. ¿Cuántos alumnitos hay? 20. ¿Ya serán todos los alumnos que están en el grupo o estarán en algún examen? Bueno, te voy a dejar así para hoy. Creo que faltan, ¿verdad? Sí. Les había preparado un cuestionario sobre herencia, pero no están todos. Y entonces no se los quiero hacer. Algún día en enero se los haré. No es examen. Quiero saber cómo van. Si es cierto que me van siguiendo, que no están perdidos, porque casi todo lo que sigue tiene que ver con herencia. Ahorita estamos viendo herencia, ya vimos hoy excepciones, utilizan la herencia, vamos a ver otro tipo de herencia, de clases que se llaman clases abstractas, vamos a ver clases que no son clases, que se llaman interfaces en Java, y vamos a ver archivos, son los temas que nos faltan y todo. Archivos ya no tienen que ver tanto con herencia como tal, así que nosotros programemos cosas de herencia, pero ahí vamos a trabajar mucho manejo de errores, entonces vamos a hacer cosas como lo que vimos hoy. Y los archivos tienen una jerarquía y hay que conocer un poco de ella.
como es introducción, no tienen que conocerla toda, pero sí saber de qué va, para estar lo mejor preparados para su curso de estructuras de datos. Bueno, pequeños, pues con esto termino el día de hoy, este mes, este año. Nos vemos el próximo año. Espero que ustedes y los que no llegaron hoy a clase continúen, que no tienen la toalla. Les espera un mes muy difícil, no sé ahorita cómo estén, porque están muy atareados con exámenes. En enero pues va a ser un mes difícil porque todos vamos a cerrar, todos queremos hacer examen, dejarles proyectos finales. Entonces les sugiero que descansen, pero si pueden no borren completamente su mente. A mí en diciembre me cuesta mucho trabajo, esas son vacaciones que realmente descanso, ando atareada en otras cosas, entonces sí descanso, pero traten de no olvidarlo. En enero al principio yo les hago un repaso de lo que hemos estado viendo, pero pues después igual el ritmo, o sea, eso será la primera clase y después continuamos. Normal. Normalmente los cursos ya no teníamos esta división, terminábamos, ahorita deberíamos de haber estado en exámenes, de tal manera que en enero tienen como una semanita o dos de vacaciones ustedes, nosotros no, y ya empezaría el nuevo semestre. En esta ocasión no, porque tuvimos el primer semestre de este año fue caótico en la facultad, entonces estamos un poco atrasados. Pero bueno, pues que tengan felices fiestas. Y el día de hoy un buen provecho. Descansen, mañana todavía tienen trabajo con los ayudantes. Un abrazo a todos. Cuídense mucho, por favor, para vernos todos el próximo año. Gracias, profesora. Felices fiestas. Igual para ustedes. Muchas gracias, que tenga bonitas vacaciones. Gracias, maestra. Igual, hasta pronto. A ver si el próximo año nos vemos. Ojalá que en enero por lo menos nos podamos ver un día para conocerlos. Hasta pronto.